Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Homilética. Les recuerdo que este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Ian Hall. Nos encontramos estudiando la unidad número 2. En la unidad 1, usted se recordará que exploramos la naturaleza de la predicación, su lugar y su propósito dentro de la obra de Dios. También consideramos este aspecto vital de la preparación del predicador mismo. Sin esa preparación, mis hermanos, decíamos que los sermones serían simplemente un ejercicio mental o una técnica para ser dominada sin tener relación con la vida. Estamos ahora entrando al capítulo número 6, que se titula El objetivo del sermón. Juan Crisóstomo, el predicador con boca de oro de la iglesia primitiva, dijo lo siguiente: el cristiano que no conoce su Biblia es como un obrero sin herramientas, mas el obrero experto debe seleccionar la herramienta adecuada para el trabajo a mano. Primero, se establece en su mente lo que quiere hacer y luego toma las herramientas necesarias para lograr hacerlo. Cada herramienta no es adecuada para cada proyecto. Le doy un ejemplo: no se arreglan los dientes con un martillo neumático, ¿verdad? Ni tampoco se repara la autopista con el torno del dentista. En los primeros capítulos hemos enfocado en las varias herramientas esenciales a la predicación. Ahora ya estamos listos para avanzar al próximo paso en construir un sermón. Es esencial, mis hermanos, que un obrero use sus herramientas en el orden correcto. Primero las herramientas más grandes y pesadas, y luego los instrumentos más delicados. El mazo y el cincel, que el instructor utiliza al principio para hacer la forma general de la estatua, deben ser dejados de lado en favor de las finas herramientas para grabar que dibujarán los detalles delicados. De la misma manera, el predicador debe usar hábilmente su conocimiento de la Biblia para alcanzar la meta final de la madurez o la perfección en Cristo. La manera en que se propone alcanzar esa meta es el tema de este capítulo. Tenemos la primera lección, que es la lección 6.1, titulada La predicación evangelística. El propósito de la predicación ha sido definido como presentar a Cristo por el poder de su Espíritu para que el hombre pueda ser convencido de pecado, convertido a Dios y desafiado a alcanzar la madurez espiritual. Eso lo vimos en el capítulo 2 de este estudio. La meta de la predicación, que es formar y madurar creyentes, debe siempre mantenerse enfocada al preparar y predicar sermones. La tarea no es simplemente comunicar información, sino también desarrollar discípulos, mis hermanos. Al tomar la Biblia como el material básico con el cual la estructura del sermón será erigida, el predicador pronto se da cuenta de que toda la meta no puede ser alcanzada en un super sermón. La formación y maduración de creyentes es un proceso continuo. Por tanto, cada sermón puede muy bien enfocarse en diferentes partes de ese proceso. El predicador debe dividir la meta general en objetivos específicos y tangibles para cada uno de sus sermones. Él debe establecer en oración cuál es la meta de Dios para este sermón en particular y luego dirigir todos sus esfuerzos a alcanzar esa meta. Cada objetivo específico puede requerir un enfoque diferente. Entonces, la preparación y predicación de un sermón destinado a traer al pecador no convertido a la fe en Cristo diferiría en mucho más que solo el contenido de un mensaje para un creyente maduro. Aún los sermones para creyentes pueden diferir en si la meta es cognitiva, de comportamiento o afectiva. Sobre la base de objetivos específicos, entonces los sermones pueden ser categorizados como evangelísticos, doctrinales, éticos o apologéticos. Sin embargo, aunque podemos considerar estas categorías aisladamente, encontramos en la práctica que el sermón promedio puede ser principalmente evangelístico y aún incluir elementos de una o más de las otras categorías. Esto es porque la congregación promedio incluye a personas en varias etapas de desarrollo espiritual y porque puede haber más de un objetivo relacionado con el sermón particular. Uno de nuestros temas claves de esta lección es el lugar de la predicación evangelística. ¿Qué es la predicación evangelística? ¿Tiene un lugar en el ministerio pastoral o es la prerrogativa del evangelista profesional? El apóstol Pablo claramente distinguió el llamado del evangelista del llamado del pastor maestro en Efesios 4:11. Por tanto, algunos pastores ven su ministerio como que no incluye el sermón evangelístico. De todos modos, para el joven pastor Timoteo, el apóstol Pablo dio la exhortación no solo de predicar la palabra, sino también de hacer la obra de evangelista. Es evidente del libro de los Hechos que los primeros discípulos del Señor entendían que la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y también de hacer discípulos a todas las naciones
no se limitaba solamente a los apóstoles, aplicaba también a cada creyente sin importar el llamado personal al ministerio de cada uno. En la persecución que surgió después del martirio de Esteban, los dispersos creyentes fueron por todos lados predicando el evangelio y gran número creyó y se convirtió al Señor. Note, mis hermanos, que los apóstoles no estaban directamente asociados en esa predicación evangelística. Si somos llamados a predicar, somos llamados a predicar sermones evangelísticos, así también como cualquier otro tipo de sermón. Lo que el Dr. W. Sangster describió como una horrible insuficiencia pende sobre el ministerio en el cual la predicación evangelística raras veces o nunca ocurre. La proclamación del apóstol Pablo de todo el consejo de Dios en Hechos 20:27 incluía el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto en Hechos 20, versículo 21. El siguiente tema clave de la lección es características de la predicación evangelística. En un sentido, toda la predicación debe ser evangelística. La gran meta del predicador es ganar a sus oyentes para el compromiso de todo corazón a Cristo. Cada categoría de sermón en su propia manera debe extender la invitación de salvación a la gente, ya sea sobre la base de las claras enseñanzas de la fe, de las demandas morales de la vida justa o solo de la simple racionalidad del cristianismo. Algunos, por tanto, consideran que la marca distintiva de la predicación evangelística radica en la apelación o llamado al altar con el cual termina el sermón, pero otros definen la predicación evangelística en términos del simple evangelio. Usted es un pecador, necesita un salvador, Cristo lo salvará si se arrepiente y crece. Cualquier cosa más allá de esto no es predicación del evangelio, sino doctrina o ética. El Dr. Sangster se refirió una vez al fiel pastor que trató bruscamente en su congregación sobre el pecado prevaleciente del robo de gallinas, hasta que el diácono principal lo reprendió y le dijo lo siguiente: a esta congregación no le gustan sermones sobre el robo de gallinas y espera que para el futuro usted se atenga al evangelio. La predicación evangelística, mis hermanos, va mucho más allá que el estrecho, simple evangelio dirigido al no convertido. El evangelio toca cada aspecto de nuestra vida. De esa aplicación inicial del evangelio al inconverso, la predicación evangelística continúa desafiando al creyente maduro con las demandas de Cristo. Nunca llegamos a tal estado de madurez en esta vida que el llamado a un mayor crecimiento y desarrollo deje de ser pertinente. Las características de una predicación evangelística pueden ser distinguidas como las siguientes. Número 1, es dirigida a los no comprometidos. Número 2, es dirigida a la voluntad a través del intelecto, las emociones y la conciencia. Y número 3, llama a una decisión definida e inmediata. El Señor Jesucristo es tanto el bautizador en el Espíritu Santo como el salvador del pecado. Él es tan plenamente el sanador del cuerpo enfermo como del alma enferma de pecado. Por tanto, nuestro mensaje evangelístico debe incluir el evangelio completo del Señor Jesús. Cualquiera que sea la necesidad del oyente, debe ser hecho consciente de que Cristo puede suplir esa necesidad y debe comprometerse personalmente en la fe a Cristo. La predicación evangelística entonces es dirigida a los no comprometidos. ¿Cómo vamos a predicar para conseguir un veredicto? Veíamos esto en el capítulo 2. Nuestra meta fundamental es mover la voluntad a la acción. Tocamos la voluntad a través de la conciencia. Cuando alguien dice yo debería hacer esto, también mediante las emociones, cuando alguien dice siento que debería hacer esto, y por el intelecto, sé que debería hacer esto. Estos tres enfoques a la voluntad son complementarios e igualmente esenciales para mover la voluntad a la acción decisiva. Presionar a la conciencia solamente puede producir un sentido de culpa y de condenación. Enfatizar demasiado el papel de las emociones puede resultar en un exceso emocional, y hablar exclusivamente al intelecto puede causar un árido racionalismo. Reteniendo el equilibrio apropiado entre los tres, el predicador o evangelista puede evitar los peligros del extremismo. La gloria del mensaje del evangelio es que Dios encuentra a las personas necesitadas donde ellas están. Romanos 5, versículos 6, 8 y 10, ahí leemos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios no requiere que el pecador haga nada para merecer la aceptación. El Señor Jesús hizo todo lo que se necesitaba. El evangelista puede llamar al no comprometido a la fe aquí y ahora. El ahora de hoy es todo el tiempo que tenemos. Mañana puede ser demasiado tarde. Es demasiado incierto en el mejor de los casos.
La nota de urgencia tan obvia en el ministerio del Señor Jesús y de los primeros apóstoles no puede estar perdida en el nuestro. El llamado a una decisión debe ser expresado en términos definidos si se va a dar una respuesta significativa. Cuando el Señor Jesús llamó a los hombres a ser discípulos, Él lo hizo muy tangible y públicamente. Ellos dejaron su antigua forma de vivir y le siguieron. El compromiso evangélico va más allá del sentimiento mental o aún verbal. Expresa una reorientación radical de la vida. Debe, por tanto, ser demostrado en la acción apropiada si va a ser significativo. Por esta razón, mis hermanos, el llamado público al altar ha sido probado como una valiosa herramienta para el predicador o evangelista. Y eso lo veremos más en el capítulo 10, pero con eso terminamos la lección 6.1. Vayamos a la lección 6.2, la predicación doctrinal. Tómese un tiempo, lea Mateo 28, 19 al 20, Hechos 2, 42, Efesios 4, del 11 al 13, Primera de Timoteo 4, del 11 al 16, Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14, también el capítulo 2, verso 2 y el capítulo 3, versos 16 al 17. Los eruditos del Nuevo Testamento usan los términos griegos kerigma y didache para distinguir los dos aspectos de la predicación y enseñanza apostólica. El kerigma es esencialmente la proclamación del evangelio básico del Señor Jesucristo y corresponde en gran parte a la predicación evangelística. El didache se refiere a la enseñanza basada en la proclamación que extrae las implicaciones doctrinales, éticas y morales del mensaje del evangelio. Consideraremos por separado los aspectos éticos y morales. El primer tema clave de esta lección es el lugar de la predicación doctrinal. Aunque toda predicación debe incluir algunos elementos de doctrina o enseñanza, si va a ser una comunicación efectiva, hay un ministerio distintivo de pastor maestro separado de aquel del evangelista. Su meta es la madurez del creyente a la imagen de Cristo. El aspecto doctrinal de la predicación nunca puede ser eliminado del cristianismo, ya que cualquier profesión de fe o actitud de incredulidad es necesariamente una doctrina. La fe no es solamente una actitud del corazón hacia Dios, sino también un cuerpo de creencias que han de ser aceptadas y abrazadas firmemente. En las responsabilidades del capataz pastor está redentor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso lo leemos en Tito 1:9. Él no solo debe estar dedicado a la enseñanza de los apóstoles, sino que también debe confiar esa enseñanza a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso está en Hechos 2:42 y 2 de Timoteo 2:2. Esta es la verdadera sucesión apostólica. La continuación de las enseñanzas apostólicas como están expresadas en las Escrituras e ilustradas en la vida. Al joven pastor Timoteo, el apóstol Pablo le escribió: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 de Timoteo 1 del 13 al 14. Mis hermanos, al evitar la predicación doctrinal, cortamos la raíz de nuestra predicación evangelística y ética. Tal vez el declive en la enseñanza doctrinal puede deberse al fanatismo desenfrenado que devasta a la iglesia en algunas áreas y a las falsas doctrinas que sutilmente llevan a muchos a sectas herejes. Esto ciertamente se debe a una carencia de madurez espiritual. El siguiente tema clave de esta lección son las características de la predicación doctrinal. La transmisión de las enseñanzas bíblicas, mis hermanos, no es necesariamente la cosa aburrida, seca y sin vida que muchos temen que sea. Debemos admitir que algunos predicadores podrían saltar dentro de un océano y salir secos del mismo, pero el problema está en el predicador, no en el océano de la verdad divina. Tomar las grandes doctrinas de la fe y demostrar a una congregación su vitalidad, centralidad y practicabilidad pueden requerir un duro trabajo y claro razonamiento, pero eso no debe estar más allá de las capacidades del predicador consagrado. Nuestra congregación tiene el derecho de conocer lo que creemos, por qué creemos lo que creemos y cómo esa creencia afecta la vida diaria. La predicación doctrinal es básicamente la predicación de la Biblia, puesto que el fundamento para la enseñanza cristiana es ese. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo inclusive une la lectura pública de las Escrituras con la predicación y la enseñanza. Él lo ve como digno de la devoción del pastor y como una contribución a la salvaguarda del pastor y del pueblo. En 1 de Timoteo 4, 13 al 16.
En muchas iglesias esta práctica bíblica de incluir la lectura pública de una porción de las Escrituras en cada servicio continúa hoy. Hay 4 modos básicos de instrucción en la enseñanza efectiva. Primero, didáctica o contado. Segundo, demostrativa o mostrado. Tercero, interrogativa o preguntando. Y cuarto, contributiva o compartiendo. La instrucción didáctica es la forma básica del sermón doctrinal. Esta es la manera más directa y eficaz de comunicar información, mas su efectividad puede ser limitada si no se usa con el modo demostrativo. Las personas recuerdan solamente el 10% de lo que escuchan en comparación con el 50% de lo que ven y escuchan. Debemos, mis hermanos, hacer ver a nuestros oyentes el punto de lo que estamos diciendo. La demostración puede ser mental, una argumentación lógica o verbal, historias ilustrativas o visible, que son lecciones objetivas, cuadros, diagramas. Las parábolas del Señor son excelentes ejemplos del arte de la instrucción demostrativa. El Señor utilizó también con alguna frecuencia el método interrogativo. Él hizo pensar a la gente haciéndoles preguntas agudas, tales como ¿de quién es esta imagen y la inscripción? O ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Que el auditorio de la respuesta, verbal o mentalmente, dependería de la situación de la predicación. Aún el modo contributivo puede ser directa y efectivamente incorporado al sermón al permitir los comentarios espontáneos o mediante la incorporación de material obtenido de los oyentes antes del sermón. Una contribución indirecta puede ser hecha en el servicio a través de testimonios o presentaciones musicales anteriores. La hábil combinación de estos modos de instrucción por alguien que ha tomado el tiempo para entender profundamente las enseñanzas de la Escritura puede ser inapreciable en el enriquecimiento y la maduración de los creyentes. Con eso terminamos la lección 6.2. Empecemos ahora la lección 6.3, que aprenderemos de la predicación ética. Empezamos leyendo el primer tema clave, el lugar de la predicación ética. La predicación ética, mis hermanos, ha sido considerada sospechosa por algunos que la tienen como indigna del predicador del Evangelio. Aquellos que defienden la predicación evangelística en términos de el estrecho simple evangelio, rápidamente desechan los sermones sobre el robo de gallinas y los tachan como ajenos o extraños al evangelio. Y otros nos recuerdan que Dios está más interesado con lo que uno es que en lo que uno hace y advierten contra el legalismo y el fariseísmo. En Efesios 2 del 8 al 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y también en Gálatas 3:3 leemos: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Algunos consideran la predicación ética como inútil, ya que nuestros mejores esfuerzos están destinados al fracaso. Aún el gran apóstol Pablo declaró: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tales objeciones desdeñan las claras enseñanzas de las Escrituras de que somos responsables ante Dios por las cosas que hacemos, buenas o malas. Así dice 2 Corintios 5:10. La palabra de Dios claramente enseña que no somos salvos por nuestras propias buenas obras. De todos modos, también enseña porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Aunque antes de ser salvos estábamos esclavizados al pecado, ahora no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La ética, entonces, está interesada en cómo vivimos nuestra salvación. Nuestros oyentes tienen el derecho de conocer lo que Dios espera de ellos como cristianos. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es, por tanto, vital que prediquemos un evangelio ético que pone claramente ante los creyentes la meta de Dios para la vida justa. El siguiente tema clave de la lección son las características de la predicación ética. Si la predicación doctrinal responde a la pregunta ¿qué debemos creer?, la predicación ética encara los temas de qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. El profeta Miqueas respondió la primera pregunta en términos generales. En Miqueas 6:8 leemos: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La predicación ética, por tanto, tiene un aspecto social y uno personal. Aunque la política y la predicación no pueden mezclarse, el predicador destaca en la sucesión profética como vocero de Dios contra las maldades sociales, tales como corrupción, opresión, injusticia e inmoralidad. Él o ella está a favor de la honestidad, la libertad, la justicia y la integridad moral.
Esto significa que el predicador debe entender la enseñanza bíblica sobre la justicia social si ha de evitar jugar con la política en el nombre de Dios. Un ministro una vez dio a su pequeño hijo un rompecabezas de un mapa del mundo para mantenerlo ocupado. Unos pocos minutos más tarde, el niño anunció que había terminado. Sorprendido, su padre le preguntó cómo había encajado todas las partes tan rápidamente. Cuando di la vuelta a las piezas, explicó el niño, descubrí la foto de un hombre atrás. Entonces uní al hombre. Cuando di la vuelta a la figura, había unido al mundo también. Si deseamos unir al mundo, debemos nosotros comenzar uniendo al hombre. Las personas cambiadas cambian la sociedad. El problema con alguna predicación ética o algunas predicaciones éticas es que han tratado de cambiar la sociedad sin cambiar a la persona primero. La ética personal da una base para la ética social. Las claras instrucciones del apóstol Pablo sobre andar como hijos de luz en Efesios 4:8 proveen dirección a las casadas, a sus maridos, a los hijos, a los padres y a los siervos y a los amos. La sociedad está compuesta de individuos. La sociedad no puede ser justa, misericordiosa y considerada si yo personalmente no lo soy. La Biblia también habla claramente acerca de asuntos personales que parecen no tener un efecto directo sobre nadie más que el individuo, tales como los pecados internos de la inmundicia, los celos, las iras, disensiones, envidias. Esta pasada manera de vivir debe ser desechada, predicó Pablo, y usted debe ser renovado en el espíritu de su mente. Si la predicación ética solo trata la pregunta ¿qué debo hacer o qué debemos hacer? Y nunca responde a sus acompañantes ¿cómo debemos hacerlo?, informará pero fracasará al no proveer soluciones prácticas a los problemas de la vida. Muchos, como Pablo, tienen el querer el bien, pero no el hacerlo. Es la responsabilidad del predicador mostrar a sus oyentes cómo pueden cumplir los mandamientos de Dios. Así, la predicación ética debe ser expresada en términos reales y prácticos que, número 1, el predicador ha probado que funcionan en su propia vida. Número 2, son simplemente expresados paso a paso. Número 3, reconocen las diferencias en personalidad y habilidad en los oyentes. Y 4, están basados bíblicamente, no son solo un buen consejo. El mayor peligro aquí radica en presentar un mensaje que está centrado en el problema o centrado en el humano antes que centrado en Dios. Cuando Pedro enfocó su atención en el viento, que eran sus circunstancias, en lugar del Señor, él comenzó a hundirse. Debemos llenar la mente de nuestros oyentes con el poder de Dios antes que con problemas humanos si vamos a madurar discípulos victoriosos. Con eso terminamos la lección 6.3, mis hermanos. Vayamos ahora a la lección 6.4, la predicación apologética. Empezamos leyendo acerca del lugar de esta predicación, que es la predicación apologética. Tómese un momento y lea Hechos 17 del 1 al 4, Romanos 1 del 19 al 22 y Primera de Pedro 3 del 13 al 16. Es obvio que el cristianismo está bajo ataque a través del mundo. A veces el ataque es físico y a menudo es intelectual, y siempre es espiritual. La predicación apologética busca presentar la fe cristiana tan claramente que repelará los ataques intelectuales contra el cristianismo y dará a los atacantes toda razón para creer en Dios. Busca responder a la pregunta ¿por qué debemos creer o hacer esto? No estamos hablando de que sea el cristianismo a la defensiva, sino una explicación razonable de la fe. El apóstol Pedro escribió: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. El contraste que algunos ven entre la fe y la razón les ha llevado a descuidar la parte racional de la gente y a apelar principalmente a sus emociones. Bajo la predicación evangelística vimos el peligro de un énfasis exagerado en las emociones. Al ser enfrentados con una presentación emocional del evangelio, muchas personas educadas no se dan cuenta que la fe cristiana es también intelectualmente sólida y entonces rechazan aún considerarla. Es verdad que no somos salvos por nuestra inteligencia, sino por fe. También es cierto que sin ayuda las personas nunca entenderán y aceptarán la verdad de Dios. El Espíritu Santo les debe revelar las cosas de Dios. Primera de Corintios 2 del 6 al 14. De todos modos, la palabra declara, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. La evidencia extraída de las ciencias naturales, la filosofía u otras áreas de estudio pueden proveer un punto de contacto para que nosotros presentemos el mensaje de Dios a aquellos que de otra manera no nos escucharían para nada.
El siguiente tema son las características de la predicación apologética. El Señor Jesús estaba interesado en lo que la gente pensaba. Esto lo leemos en Marcos 8:27. Él hacía preguntas y las respondía, como en Mateo 21:28 y 22:42. Él no dejaba a nadie en duda respecto a la verdad, a menos que no estuvieran dispuestos ni siquiera a considerarla. En la predicación apologética, mis hermanos, entonces debemos buscar lo siguiente. Número 1, refutar los argumentos de los oponentes del Evangelio. Número 2, razonar tan claramente que convenzamos a los investigadores sinceros de la credibilidad del Evangelio. Y número 3, reasegurar al creyente a través de una nítida declaración de evidencia para el cristianismo que su fe será confirmada y que él será fortalecido contra las enseñanzas falsas. Para alcanzar las metas de la predicación apologética, debemos investigar cuidadosamente cada aspecto del tema que estamos considerando. Luego debemos arreglar el material descubierto en un orden claro y lógico. Esto lo vamos a ver en el capítulo 8, asegurando que el arreglo y la conclusión respondan directamente a la pregunta con la cual el sermón comenzó. El siguiente bosquejo es un ejemplo de un sermón apologético. ¿Por qué creo en la resurrección de Cristo? El primer tema o la primera sección dice debido a lo absurdo de las alternativas. Ahí vamos a encontrar temas como ninguna otra teoría armoniza con la evidencia y también ninguna otra teoría pudo producir los resultados. El segundo tema principal sería debido a la confiabilidad de los testigos. Ahí vamos a encontrar cosas como ellos eran conocidos por su honestidad, ellos fueron renuentes a creer y ellos nunca fueron contradichos. El tercer tema clave sería debido a la necesidad de la salvación. Ahí encontraremos cosas como es crucial a las demandas de Cristo, es íntegro para el mensaje del Evangelio. Y número 4, o la cuarta sección, sería debido a la certeza de la experiencia personal. El testimonio de los cristianos y mi testimonio personal son cosas que se hablarían ahí. Y aunque puede hacerse un gran servicio a los cristianos y a los no creyentes por igual a través de la predicación apologética, debe ser por alguien que esté debidamente preparado y seguro de su fundamento. Presentar un argumento débil o un hecho que no es verdadero puede causar inmenso daño. Cualquiera que sea el enfoque que adoptemos en un sermón particular, debemos planear todo nuestro material a fin de alcanzar el objetivo específico que Dios nos ha dado para ese sermón. No podemos divagar del camino que Él ha establecido si es que hemos de llegar a su meta señalada. Con eso terminamos la lección 6.4 y damos fin a todo este capítulo 6 que se titula El objetivo del sermón. Dios les bendiga.